Hola, a través de este video tutorial te mostraré cómo funciona el método de análisis financiero llamado base común o porcentajes integrales. Cuando miramos un balance, normalmente encontramos las cuentas y sus saldos respectivos al último día del año. Y si comparamos o tratamos de comparar un balance del año pasado con un balance de este ejercicio, a veces no podemos imaginar los avances que ha tenido o los cambios de estructura que puede tener la empresa de un año a otro, porque a veces las cifras cambian. Y si queremos hacer una comparación más o menos subjetiva, podríamos convertir todas las cifras en porcentajes, es decir, en cifras que nos den una imagen de proporcionalidad para poder comparar si ha cambiado el peso de cada una de las cuentas respecto al total de bienes que tiene una empresa o al total de deudas. Por eso este método consiste en determinar matemáticamente las proporciones que representa cada una de las partes que comprende un todo. Es decir, aplicamos una regla de 3. Este método toma como base la regla que dice que todo es igual a la suma de sus partes, donde se le asigna al todo un valor igual al 100% y a las partes un porciento relativo y proporcional a dicho todo. Sirve para comparar de manera objetiva la estructura de los recursos de una empresa año con año. Veamos ahora cuál sería su aplicación práctica a cada uno de los estados financieros, empezando con el balance general. Bien, aquí tenemos un ejemplo del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, del balance, que representan los activos o bienes que tiene una empresa para operar. Al aplicar este método al balance general, la base de cálculo se traslada al total de activo, o sea que ese será nuestro 100%, la suma del activo. Y por lo tanto, cada una de las cuentas tendrán o representan una proporción de este todo o de este total. La forma de cálculo pues es sencilla. Lo que vamos a hacer es dividir el saldo, por ejemplo, de la cuenta de efectivo entre el total, que representa el 100%, y así obtendremos el porcentaje que representa la cuenta de efectivo. Y así lo hacemos con todas las cuentas. Sacamos su proporción en función al activo total. Y lo podemos ver, por ejemplo, algunos detalles como que la suma de las cuentas que forman el activo circulante, la suma de los porcentajes, pues tiene que dar igual a lo que representa este subtotal del total de recursos. Es decir, el 80% de los recursos está en el activo no circulante, el 20% de los recursos del activo circulante. A su vez, la cuenta más importante del activo circulante vienen a ser los inventarios, con un 9%, y seguido de las cuentas por cobrar. Esto nos da una idea de más o menos cómo se maneja la estructura. Y ya decíamos, la forma de cálculo es así de simple, o es simplemente una regla de 3, por ejemplo, renglón efectivo, como lo calculamos, 25.000, que es el saldo, entre el total, 1.070.000 del activo, multiplicado por 100 nos da el porcentaje de 2.3. Como les decía, la suma del activo también se calcula igual, dividiendo el saldo o la suma entre el total del activo, y tiene que coincidir con la suma de los porcentajes que forman cada una de las cuentas. Veamos ahora una variante que tiene la aplicación de este método en el mismo balance general. Existe otra forma de utilizar el método en el balance general de manera parcial. Es recomendable cuando el análisis se centra en alguna de las partes en especial. Por ejemplo, si analizamos la liquidez y por lo tanto tomamos como ejemplo las cuentas del activo circulante, ese será nuestro centro de atención. Y como lo vemos ahora, trasladamos el 100% a la suma del activo circulante. Por lo tanto, ahora encontraremos qué proporción tiene, por ejemplo, el efectivo, pero respecto nada más al activo circulante. Entonces, para copiar la fórmula y que no se nos distorsione, hacemos esto. Y como vemos, la suma de los porcentajes nos da el 100%. Y aquí otra vez nos damos cuenta que la cuenta más importante del activo circulante
son los inventarios con un 46%, pero del activo circulante. Y las cuentas por cobrar son el 37.4% del activo circulante. Veamos ahora cómo se aplica este método de porcentajes integrales al estado de resultados. En el caso de la aplicación del método de base común o por cientos integrales al estado de resultados, cambia un poco la dinámica, porque partimos de que el renglón de ventas netas es el 100% y todas las cuentas que van debajo se representarán en un por ciento o en una proporción respecto de las ventas. Por ejemplo, el costo de ventas representará, si tomamos el saldo y lo dividimos entre las ventas, que es el 100%, en un 67.7%. Y por lo tanto, aquí como estamos ante un resultado de que ventas menos costo de ventas es igual a utilidad bruta, en los porcentajes también encontraremos que el costo de ventas y la utilidad bruta son complementarios, ¿no? 66.7 más 33.3 suma el 100% de las ventas. Y nos vamos a encontrar que también los gastos de operación tienen un porcentaje integral respecto a las ventas y que este 13.3% forma parte del 33.3%. Por lo tanto, la utilidad de operación tendrá que ser el 20%, como lo vamos a ver ahora. El cálculo del porcentaje integral es simple, usando una regla de 3, donde las ventas representan el 100%. El ejemplo, como se los dije ahorita, es el del costo de ventas, 200.000 entre 300.000, por 100 nos da el 66.7. A pesar de que estamos hablando de que el método de base común o porcentajes integrales es un método vertical de análisis, podemos utilizar los resultados de manera comparativa, es decir, revisando cuál es el comportamiento de estos resultados, de estos porcentajes de manera horizontal, es decir, a través de varios ejercicios. Y aquí tendríamos un ejemplo. Obvio que las ventas siempre son el 100%, pero el costo de ventas vemos cómo va evolucionando, es decir, de un 60% pasa al 65% y luego un 76% en los 3 años. Esto quiere decir que hay un crecimiento en el costo de ventas que se debe haber a aumento en los precios sin que se repercuta en el precio de venta, y eso va minando o va disminuyendo el margen de utilidad bruta. Esto no se puede más que achacar o decir que es un síntoma de deficiente administración de costos por parte de la empresa. Bien, como conclusiones del método podemos decir que realza todas aquellas partidas que tienen mayor peso o que tienen una importancia dentro de la configuración de la situación financiera de una empresa, y que por eso mismo se le debe poner atención a ese comportamiento de esa cuenta en especial. Del ejemplo que manejamos en este tutorial sobresalen por su porciento, como ya lo comentamos, los renglones de inventarios y cuentas por cobrar, haciendo evidente que estos dos conceptos llevan el peso de la liquidez. Pero sobre todo, en un comparativo podemos observar si se mantienen la misma estructura de un ejercicio a otro. Pues no queda más que practicarlo. Como viste, la operación aritmética es bastante sencilla. Lo complicado de todos los métodos viene después, que es la interpretación de esos resultados dentro de una evaluación a la situación financiera de una empresa. Bien, antes de terminar, me gustaría decirte cuál es la aplicación del método en la parte derecha del balance en lo que respecta al pasivo y capital. Es exactamente lo mismo, como la suma de pasivo y capital es igual al activo total, pues podemos considerar que la base de cálculo sigue siendo el activo total. Hacemos lo mismo, dividimos el saldo entre la suma de pasivo y capital y así obtenemos el porcentaje que representa los proveedores respecto al total de recursos. Y lo haríamos así con todas las cifras y encontraríamos su proporción.
donde podemos llegar a concluir, por ejemplo, que el pasivo es el 58% y el capital el 42%, ambos suman el 100%, y podemos ver que dentro del pasivo, la cifra con mayor peso viene siendo una hipoteca por pagar, y el capital social representa la cuenta más importante del capital contable. Bueno, espero que ahora sí hagas uso de este método para llegar a conclusiones.